Ya, entonces lo que estudié ayer básicamente les resolví un par de problemas de lo que era modelamiento, pero ya un poco viendo a cómo utilizar la transformada de Laplace, ¿no? Que puede ayudar en hacer ello, y el otro era linealización, netamente. No, lo que pueden esperar de un problema de la práctica es que combinen ambas cosas, ¿no? Les den un sistema para modelar y es un sistema no lineal y les pidan linealizar y hallar la función de transferencia, ¿no? Todo es un solo problema. Entonces, rápidamente, esto ya les había enviado la solución de cómo hallar la ecuación diferencial la clase anterior, ¿no? La única diferencia que muestra acá de cómo lo haríamos por medio de transformar de Laplace es tratar de buscar relaciones. En general, cuando aplicamos transformada de Laplace, lo que tratamos de buscar son como que funciones de transferencia, ¿no? Relaciones entre dos variables. Entonces, la ecuación principal que teníamos era esta de acá, ¿no? Que relacionaba los voltajes. Y después de aplicar Laplace, lo que podemos hacer es dividir todo entre, por ejemplo, EO, ¿no? Que es el voltaje de salida que queremos. Y al final lo que nos interesa, ¿no? Como EO es nuestro voltaje de salida, EI es el voltaje de entrada, nos interesa saber una relación entre EI y O. No, si nos piden la función de transferencia de este sistema, sería EI entre O. No, de hecho, EO entre EI, ¿no? Porque solamente es salida entre entrada. No, pero en este caso, dividido entre O, podemos tener EI entre O. Y si se dan cuenta, lo único que nos bastaría hallar es determinar I1 entre O. ¿No? Entonces, como que para determinar algo, vamos a ir buscando otras relaciones que nos van a ser importantes y van a ser un poco más directas. ¿No? Y un entrego salía directamente de la ecuación que teníamos intermedia de la vez anterior, ¿no? O sea, igual vamos a tener que hacer un poco de modelamiento en cuanto a hacer las ecuaciones que necesitamos, ¿no? Pero en la versión anterior que teníamos, lo que hacíamos era, a partir de esto, reemplazar el I1 en función de E I E O y después agrupar todo, ¿no? Acá lo que se hace por medio de Laplace es directamente determinar cómo queda I1 entre O, ¿no? O sea, directamente de la ecuación vemos que solo tenemos dependencia de EO y I1, entonces podemos aplicar Laplace, podemos hallar I1 entre O, y teniendo I1 entre O ya lo podemos reemplazar en esta ecuación para poder obtener EI entre O. No, y como decía, ¿no? Si queremos la función transferencia, ¿no? Lo que nos pedirían sería EO entre I, entonces solamente invertimos, ¿no? Numerador, denominador. Y si queríamos la ecuación diferencial, ¿no? Lo cual, la otra manera, ¿no? Tratar de no estar haciendo muchos reemplazos, sino hallar directamente las relaciones, sería aplicando la transformada inversa de Laplace, ¿no? Es simplemente igual tener EI en un lado, EO en otro lado. Y cada vez que veamos un S a la N, ¿no? Eso nos va a representar las derivadas de esa variable. ¿No? Entonces, aplicar la transformada inversa, este S cuadrado de I se convierte en I dos puntos, esto se convierte en I punto, eso es I netamente, ¿no? Y lo mismo para los EOs. ¿No? Y al final nos va a quedar la misma ecuación diferencial que obtuvimos de la otra manera, ¿no? Simplemente que esta lo pueden ver como que de una manera un poco más directa, ¿no? No tenemos que hacer tantos cálculos intermedios, no simplemente vemos relaciones entre variables y a partir de esas relaciones vamos aplicando varias cosas, ¿no? Multiplicar, sumar, tenemos una ecuación por ahí que nos relacione. Con eso lo podemos obtener rápidamente. ¿No? Entonces, si les piden la función de transferencia, ecuación diferencial, pueden hacerlo de ambas maneras, ¿no? O trabajan netamente con las ecuaciones diferenciales hasta obtener la ecuación diferencial final que les relaciona las cosas que necesitan. O internamente pueden ir aplicando Laplace por partes, ¿no? Para ir teniendo ahí algunas relaciones y no tener que hacer todos esos cambios intermedios, ¿no? ¿Cuál usan? Ya depende de cada uno, al final el resultado es el mismo, ¿no? Mientras no cometan errores de cálculo. Ahí sí tengan mucho cuidado porque como trabajamos con un montón de variables, eh, podrían tener algún error de cálculo por ahí. Revisen siempre dos veces sus cálculos. Más que nada los nombres de las variables, a veces se pueden confundir. En vez de R1 pueden poner R2, en vez de C1 ponen C2, cosas por el estilo. Y pasa mucho, entonces tengan cuidado con ello. Simplemente para evitar que la respuesta al final tenga ese pequeño error, ¿no? Pero ahí lo que sí deben tener siempre en cuenta, ¿no? Es lo de las derivadas, ¿no? Ahí sí no deberían confundirse derivadas al momento de pasar por Laplace. Van a aparecer con exponenciales de S, ¿no?
y nada más. Entonces, esto era simplemente para mostrar otra manera de cómo hacerlo. No, el de acá es simplemente de la ecuación diferencial que ya habíamos obtenido la vez pasada, aplicar Laplace, ¿no? Y si ya nos piden función de transferencia, simplemente agrupamos, dividimos y nos queda la función de transferencia, ¿no? Era un poco más directo. Obviamente, cómo obtener esta ecuación diferencial era hacer todos los pasos que hicimos la clase anterior. No, y como ya era lineal, no teníamos que hacer nada más. Si no fuera lineal, teníamos que hacer el proceso de linealización, que es lo que vemos en este ejercicio de acá. No, en este ejercicio ya nos dan las ecuaciones, si se dan cuenta, ¿no? Porque tenemos acá la ecuación que nos relaciona la variable s con omega, y acá tenemos la ecuación que nos va a relacionar omega con u, básicamente, porque todo lo demás depende de omega. Entonces, las ecuaciones están dadas, así que acá el ejercicio era más que nada linealizar. No, no siempre se les va a dar así las ecuaciones totalmente dadas, van a que hacer algunos cálculos por su cuenta. No, algunas relaciones se les puede dar cuando no son no lineales, como tal vez un torque que depende no linealmente de la velocidad angular o algo por el estilo. Entonces, como dije, repasen esas cosas. Más que nada los conceptos de dinámica y la parte de los circuitos eléctricos, ¿no? Más que nada, cuál es el voltaje en una resistencia, un condensador, una inductancia. Es lo que más se utilizaría para la práctica. No, pero acá tenemos las ecuaciones, así que simplemente es linealizar las ecuaciones que tenemos. Entonces, tenemos dos ecuaciones básicas, que son esta de acá, ¿no? S en función de omega. Y tenemos la otra ecuación que reemplazando los torques que nos dan, nos va a dar justo la ecuación 5 de acá, ¿no? Que nos relaciona omega y u. ¿No? Entonces, si queremos linealizar el sistema, nos bastaría linealizar cada uno por separado, ¿no? Y no habría mayor inconveniente ahí. No, de hecho, luego voy a conversar un poco de qué pasaría si tratamos de juntarlo a una sola ecuación. Y eso lo pueden ver por su cuenta después. Entonces, lo primero que piden es las cosas en el equilibrio. Simplemente recuerden, en el equilibrio las derivadas son cero. La única derivada que tenemos es omega punto, así que omega punto cero. Y de ahí es simplemente reemplazar todo con lo que conocemos en el equilibrio. Y lo que nos dan como dato del equilibrio es el SE, ¿no? Entonces todo nos tiene que salir en función de SE. ¿No? El omega es de esta forma, y después reemplazando eso en la ecuación de acá. No recuerdan el omega punto cero, entonces no nos interesa ese primer término. ¿No? Simplemente reemplazamos el omega i que ya conocemos en función de C y podemos tener el valor de V, ¿no? Es bien directo, hallar el punto de equilibrio. No, digo, dije, lo siguiente es hacer la linealización. Vamos a hacer la linealización de cada una de las dos ecuaciones por separado. Primero esta de acá y después esta de acá. Entonces, ¿cómo es el proceso de linealización? Como les dije, lo primero es pasar todo a un lado, ¿no? Definir nuestra función de acuerdo a las variables que tenemos y pasar todo a un lado para igualar cero. No, una vez que tenemos esto, tenemos que ver las derivadas parciales con respecto a las variables que nos aparezcan. En este caso, ¿cuáles son las variables que nos aparecen? Son s y omega. Entonces, tenemos que hacer derivada parcial con respecto a s y con respecto a omega. Con respecto a s es directo, le sale un 1. Con respecto a omega, en este caso, el primer término sería una constante y nos quedaría menos c1 sobre 2 raíz de omega. No, y eso lo tenemos que evaluar en el punto de equilibrio, entonces nos quedaría menos c1 sobre 2 raíz de omega e. No, y ahí simplemente es reemplazar. ¿No? La derivada parcial con respecto a s por el delta de s, derivada parcial con respecto a omega por el delta omega. ¿No? Y nos quedaría esta ecuación linealizada. Recuerden que siempre vamos a trabajar con los deltas, así que ya el delta va a aparecer cuando hagamos la linealización de todas maneras. No tengan cuidado con ello. ¿Y qué ocurre con 5? En 5 lo que tenemos es una ecuación que nos relacionaba omega y u. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las variables que nos van a interesar? Están U, están omega, y como también necesitamos las derivadas, aparece el omega punto. No, entonces, lo primero, ¿cuánto es la derivada parcial con respecto a omega punto? Acá sale un I, y de ahí el resto son constantes, así que no nos interesa. Es I directamente. ¿No? ¿Cuál es la derivada parcial con respecto a omega? No, y acá es donde decía tengan un poco de cuidado. Eh, el término I omega punto no depende de omega, entonces esto es una constante para omega. Entonces la derivada acá sale cero. En el segundo término sale K1 por K2.
el tercer término sale 2 veces C2 por omega, ¿no? Y lo último también sigue siendo constante. No, y esto evaluado en el punto de equilibrio, no, como dije, si no quieren escribir todas las coordenadas, a veces pueden ser muchas, pueden escribir directamente cero, es simplemente una nomenclatura, no hay problema. Y esto quedaría K1 por K2 más 2 veces C2 por omega E. No, lo mismo para el U también es bien directo menos K1, y de ahí simplemente reemplazar las derivadas por los respectivos diferenciales y igualar a cero. No, esa sería la ecuación. Dime, David. Profesor, una consulta. Sí. En esta ecuación que al final termina, no coloca I por W punto. Eh, sí, me olvidé, disculpe. Sí, creo que como que le puse cero, me olvidé al momento de pasarlo. Sí, acá Eh, faltaría I por omega punto más. ya, porque Ujú. pareciera que hubiera eliminado. No, sí, perdón, ahí se me había pasado. Simplemente lo agregan. Sí, voy a agregarlo y voy a subir la versión actualizada. De hecho, para hoy día o para mañana voy a subir los ejercicios que faltan, ¿no? Para que los puedan tener. Eh, pero sí, creo que como vi el cero y lo hice un poco rápido, se me pasó el I omega punto. Pero no se elimina, no se elimina porque es un término independiente que aparece acá. Sí, entonces sí, de hecho acá está, se me había pasado un momento de escribir la ecuación final. No, y sería eso. Entonces esa sería la ecuación linealizada que tendríamos de esta parte. No, entonces, eso es lo que les piden. Hasta ahí quedaría el problema, ¿no? De linealizar la dinámica. Como ejercicios adicionales, les había escrito con un par de cosas. Bueno, lo primero es, podemos determinar la función de transferencia a partir de estas cosas, ¿no? De esta primera ecuación, podemos determinar cuánto es S entre omega, ¿no? Aplicamos Laplace y podemos determinar cómo queda S entre omega. Y de esta otra ecuación, vamos a poder determinar cómo queda omega entre U, ¿no? Nuevamente aplicamos Laplace y vamos a determinar cómo queda omega entre U. Y lo que pueden hacer es multiplicar ambas cosas. No, multiplican ambas cosas, en cuenta lo que va a pasar es que se va a eliminar el omega. No, es algo que va a quedar mucho más claro en la clase de hoy día de qué cosa pasa con cuando hay varias cositas así interconectadas. No, pero se elimina el omega y ahí nos va a quedar el S entre U. ¿No? Que es lo que nos pedirían tal vez como una función de transferencia en ese sistema. Lo otro es, como les había dicho, estamos acá trabajando con las dos ecuaciones por separado. Pero acá el omega lo podemos tener directamente en función de S, Profesor, ¿no? Sí, dime. pero justo esa ecuación me está dando mucha duda, porque, a ver, arriba ya hemos linealizado y hemos Ujú, tenido una variación de S menos C1 sobre 2 por raíz de W en el equilibrio, ¿no? ujú. ¿No sería mejor utilizar esa ecuación que la que ya teníamos por dato en la ecuación donde pone ecuación 7? ¿Te refieres para esa parte de acá? Ajá, sí. No, porque recuerden que cuando hacen linealización lo que están haciendo es una aproximación, ¿no? Entonces, si van a estar reemplazando dentro de ecuaciones y tienen la forma original, lo mejor es trabajar con la forma original. No, entonces, acá lo que estoy haciendo es, antes de linealizar, reemplazar esta ecuación dentro de esta segunda ecuación. Sí, entonces cuando reemplazan les va a quedar esto de acá. No, ¿por qué les va a quedar esto de acá? Porque cuando hacen el omega punto, acá les va a quedar 2s por ese punto. Recuerden que eso es una derivada implícita con respecto al tiempo, ¿no? Entonces ahí tienen que tener un poco de cuidado al momento de hacer este tipo de derivadas. Pero les queda esta ecuación de acá, entonces lo que faltaría es linealizar, ¿no? Dense cuenta, es totalmente no lineal. Acá tienen s por ese punto, s cuadrado, s a la cuarta. No, pero ahora ya tienen una ecuación que solo depende de s y de u. Entonces, como solo depende de S y de U, pueden determinar también S sobre U. No, pueden linealizar, pueden determinar S sobre U, la función transferencia, ¿no? Y verifican que debe salir lo mismo que acá. Debe salir lo mismo que en el ejercicio 1. Entonces, hagan el cálculo y debería salirles exactamente lo mismo. Si tal vez en primera instancia no les sale lo mismo, posiblemente sea acomodar algunos términos, ¿no? Pero sí sale exactamente lo mismo, ¿no? Y es porque el proceso que se ha hecho es lo mismo, si se dan cuenta, linealizar con respecto al mismo punto de operación.
No, me preguntan por qué se elimina el omega de punto, porque recuerden que en el equilibrio las derivadas valen cero, ¿no? Entonces, como las derivadas valen cero, en el equilibrio lo podemos eliminar, ¿no? Entonces, cuando hagamos linealización y restemos cosas en el equilibrio, las únicas que quedarían son el omega e y el ue. Pero al final no es muy relevante porque terminamos trabajando con deltas, ¿no? Entonces acá quedaría y por delta de omega punto, de todas maneras, ¿no? Entonces, no es tan relevante lo de eliminar o no. Simplemente tal sea para escribir menos si es que gustan. No, y eso es en cuanto a lo que es linealización. Y no sé si tienen alguna consulta en lo que es linealización. Mm. No, una vez que tienen la ecuación, simplemente sigan este proceso, hallar las derivadas parciales y van a tener la ecuación linealizada. ¿No? Y ya una vez que tienen la ecuación linealizada, ahí recién pueden aplicar Laplace. Recuerden que para Laplace necesitamos sistemas LTI para poder trabajar lo que necesitamos. Profesor, una consulta más. Sí, dime. Eh, eh, aún me sigue causando un poquito de duda, porque, mire, Ujú, esa variación de W ujú, la variable W menos el ujú. W en el punto de equilibrio, ¿no? Y usted lo está reemplazando según el dato inicial, pero el dato inicial solamente nos da el W del dato, es decir, el W como variable nada más, y la diferencia del W en el equilibrio, ¿qué pasaría con eso? ¿A qué te refieres? A ver, ¿puede bajar un poquito, por favor? Sí. Ya, ¿Lo ves acá? ajá, sí, sí, sí. Ese W pareciera que usted le está simplificando como si no hubiera variación. Sí, este es el W original. Claro, claro. Ujú. Está bien, pero pareciera que lo hubiera simplificado, lo hubiera reemplazado como que no hubiera variación de W, sino W nada más. Sí, es que lo que estamos haciendo acá es reemplazar W directamente. No, recuerden, esta ecuación de acá, de hecho, que es esta ecuación de acá, depende de W, solo W. Lo que estoy haciendo es reemplazar W. No estoy reemplazando de variación de W todavía, porque esta es la ecuación diferencial Ah, propiamente dicha. disculpe, profesor, esa ecuación que ha obtenido es esa ecuación, no es la ecuación que ha hecho en el número 7, ¿no? Arriba, arriba, arriba. ¿Esta de En la acá? linealización, ajá. No, no es la Ah, linealización, esa ya, parte. ya, ya. Sí, por eso les decía, Disculpe. acá son dos caminos separados. Uno es linealizar cada parte y después podemos determinar, digamos, una función de transferencia por medio de aplicar Laplace a cada una de las linealizadas. Y este otro proceso sería reemplazar todo en una sola ecuación y después de eso recién linealizar. Entonces, Ah, para acá todavía no se ha linealizado nada. ya, disculpe, profesor, Ujú. o sea, era una duda. Sí. No Estaba hay problema. fijándome en la otra Ujú. ecuación y me confundí de ecuación, disculpe. Sí, no hay Todo está problema. bien, todo está bien. Ujú. Entonces, como dije, ¿no? Tienen esos dos caminos. Uno linealizar por partes y el otro linealizar directamente la ecuación final, ¿no? ¿Cuál de las dos prefería uno? Usualmente uno prefería irse por este camino de acá, dependiendo de qué tanta restricción se tenga linealizar por partes. Porque recuerden cuando se linealiza, restringimos un poco lo que son el rango de operación, ¿no? Porque solo podemos trabajar alrededor del punto de operación. Entonces, si bien al final las ecuaciones van a ser las mismas, cuando hagamos lo que es la función de transferencia, prácticamente acá podríamos tener un poco de problemas, ¿no? Al momento de hacer una doble restricción, ¿no? Primero restringimos el omega para esta primera ecuación y después restringimos el omega para esta segunda ecuación. Entonces podría haber ahí algún inconveniente, eso habría que analizarlo caso por caso, entonces dependiendo de lo que se quiera hacer, muchas veces es mejor trabajar con la ecuación directa de lo que se quiere trabajar. Profe, una consulta Mm. más. Dime. Pero sería complicado porque veo ese al cuadrado. ¿No deberíamos quedarnos ese dos puntos, ese punto y ese nomás en una ecuación Eh, para poder? Porque Eso es, claro, esa tres es la parte cuadrados, linealizada. Por eso, claro. esta es no lineal, entonces faltaría hacer la linealización. Sí, digo, para hacer la transformada de Laplace, para aplicar la transformada de Laplace en ambos y obtener la función de transferencia, en este caso Ujú. en la ecuación 7, ¿no sería un poco complicado? Sí, es que esto todavía falta linealizar.
Ahí, Cuando ya. linealicen, lo que les va a quedar es una ecuación que depende solo de ese punto, de S y de U. ¿No? Ya. Porque las variables que tenemos acá son esas, ¿no? Ese punto, S y U. Entonces van a tener que hacer la derivada parcial con respecto a ese punto, con respecto a S, con respecto a U, y lo que les salga de eso, evaluar el equilibrio, lo multiplican por cada uno de los diferenciales correspondientes, ¿no? Y Hay ahí que, recién van a poder aplicar la plaza. hay que linealizar entonces antes de Ujú. aplicar la transforma de Laplace. Ya, profe. Sí, siempre Ya, linealizar antes de transformar el Laplace, porque no vamos a poder aplicar transformar el Laplace directamente en una no lineal. ya, profe. Sí, entonces sería más que nada eso. Ok, entonces si no hay otras dudas, ya podríamos empezar con la clase de hoy. Como les dije, básicamente estos son los dos conceptos que van a necesitar para la práctica, ¿no? Como dije, modelamiento y linealización. Es lo principal, usualmente viene en un solo bloque. Les dan un sistema para modelar y linealizar, para llegar a función de transferencia. Entonces, si entendieron bien estos dos ejercicios que he mostrado, ¿no? Cómo obtener la ecuación diferencial usando Laplace y cómo llegar a función de transferencia y cómo hacer la linealización, no van a tener mayor problema, ¿no? Entonces, como dije, como práctica pueden linealizar esta ecuación de acá. Es un poquito más complicada de linealizar con respecto a las otras, eso sí, porque se dan cuenta aparecen cosas como ese cuadrado, ese cuarto, ¿no? Y por eso lo dejé como ejercicio adicional, porque al final la respuesta va a ser la misma que tenían del proceso anterior. Entonces, si ya tienen la respuesta, tal vez les pueda ayudar un poco a ver dónde podrían tener algún error, ¿no? En el momento de linealizar. ¿No? Simplemente deriven y van a ver que debería ser lo mismo. ¿No? Y como dije, pueden ir avanzando esos dos ejercicios por separado también, no son muy complicados. No, igual les voy a subir la solución lo más probable para mañana. Voy a tratar de tenerlo para antes de la práctica. No les prometo, tal vez para la hora de la asesoría. Eh, pero como dije, con esos ejercicios deberían tener lo suficiente como para entender esta parte de acá. Sí, entonces, si no hay más dudas, pasamos a la clase de hoy. No, entonces, ¿qué cosa vamos a ver en la clase de hoy? No, ya vamos a entrar un poquito a conceptos que ya aplicamos más en la parte de control. No, vamos primero a la parte de lo que es diagrama de bloques, esto ya lo han visto en el laboratorio, ¿no? Va a ser un repaso súper rápido de lo que han visto en el laboratorio, simplemente para que vean cómo se hace esto de manera manual, ¿no? Porque en el laboratorio lo que han visto es a partir de código, no cómo simplemente simplificar cosas. Vamos a ver de dónde proviene esto y cómo hacerlo de manera manual para algunos sistemas un poquito más complejos. Y después vamos a ver lo que es respuesta transitoria, lo cual viene a ser el análisis temporal de los sistemas que ya hemos analizado por medio de Laplace, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos sistemas analizados por Laplace, ¿no? Tenemos funciones de transferencia, vamos a ver cómo obtener información en el tiempo, ¿no? Porque estando en Laplace, recuerden, estamos con la variable S, que es una variable compleja. Vamos a ver cómo sacar información en el tiempo sin necesidad de estar viendo lo que es la transformada inversa de Laplace y todo ello de ahí, ¿no? Eh, y no estar haciendo eso una y otra vez, ¿no? Una vez que ya tenemos la forma de la función de transferencia, vamos a poder directamente obtener información temporal, ¿no? Para algunos casos que son los más comunes. Profesor, Entonces, sí, dime. eh, este tema lo hemos tocado en el laboratorio, pero en el laboratorio lo hemos visto demasiado rápido, creo yo. No sé qué opinan mis compañeros, porque inclusive vino un problema de 6 puntos. No sé si lo habrán acabado. Eh, no sé si, eh, no sé si, no sé si los laboratorios siempre van a estar adelantados, porque como es ciclo de verano, estamos en la clase recién 4, porque si no me equivoco en presencial, después de la clase 3 iba a haber laboratorio. No sé si, No, usualmente este tema se ve casi en paralelo, tanto en laboratorio como en clase. Entonces, si bien se ve rápido, es algo que ya hemos estado viendo desde antes, lo que es diagrama de bloques. No, la única diferencia es que lo han estado viendo con código en vez de verlo manualmente. No, lo que vamos a ver manualmente son sistemas un poco más complejos que no se puede ver directamente como el código que les han enseñado, sino que se tendría que hacer por medio de simulación. No, porque
Lo que vamos a ver ahora que va a ser exactamente lo mismo que vimos en el laboratorio, al menos en lo que es simplificación de sistemas. Profesor, siempre el laboratorio va a estar adelantado, ¿no? No debería, al menos está diseñado para que esté casi a la par, no debería estar adelantado. En todo caso, déjenme revisar y hablar con el coordinador de laboratorio para ver si es que se les da un poquito más de explicación, si es que el tema está adelantado. No me acordaba que esté adelantado en este en particular. Un poco más de tiempo, sino porque un montón de mis compañeros les ha faltado tiempo realmente. No sé si Tiempo es mucho más complicado. media Usualmente horita los más. ejercicios están hechos para eso ahí. No, me dicen que terminaron a las 5:40. Eso es porque en los siguientes laboratorios van a tener que terminar antes porque hay evaluación oral. Entonces, los tiempos están hechos para eso de ahí. Así que los tiempos están hechos para que puedan hacerlo sin mucho inconveniente. En todo caso, déjenme conversar con los JPs. No creo que los ejercicios han estado más complicados de lo normal. Y si ha sido así, les voy a decir que tomen en consideración en ello. Pero el tema, como van a ver, es muy sencillo, es bien rápido, lo vamos a pasar bien rápido. Así que no hay mucha diferencia de haberlo visto en el laboratorio o de haberlo visto en el curso. Ok, profesormente Ujú. le comunico lo que sienten mis compañeros nada más. Sí, le voy a hablar con los JP sobre ello y en base a ello se les va a comunicar qué se va a hacer sobre ello. Pero como dije, en cuanto a los tiempos, eh, casi siempre van a terminar antes, 5:40, 5:30, dependiendo del tema, porque van a tener una evaluación oral. Eso tal vez se los ha comunicado el coordinador de laboratorios. Profesor, Entonces, para que lo tengan en cuenta ello. Sí, dime. o sea, ¿se podría evaluar la posibilidad de eliminar aunque sea un laboratorio? Porque son en total creo que cinco y eliminar uno como que, o sea, podría ser como que ideal. No, porque el sistema de calificación de la universidad toma los 5 laboratorios. Nosotros subimos las 5 notas y el campus considera las 5 notas. Ahí no podemos cambiarlo, porque es el sistema de evaluación de la universidad. No, si fuera tal vez todavía nota única como antes, podríamos analizarlo, pero ahorita que estamos con notas parciales, es imposible. Entonces, como digo, voy a hablar con los JP para ver si es que les tomo en consideración en esa parte. Igual voy a revisar los ejercicios para ver qué fue ahí. Pero como dije, en general va a ser los tiempos acordes a los ejercicios. Entonces, empecemos con la clase, ¿no? Ok, profe, Y ya después vemos, sí, voy a conversar con los JP sobre ese tema. no se preocupe. Sí, entonces, diagrama de bloques, como lo han visto, básicamente es una representación gráfica de las funciones de transferencia. ¿No? Y nos van a ayudar mucho para lo que es ver un poco el flujo de cómo se van viendo las señales internas de nuestros sistemas. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es un sistema causa-efecto. No, el diagrama de bloques, lo que más nos va a importar es que vamos a tener un bloquecito, el cual vamos a tener una entrada y una salida. Entonces, tenemos una entrada, eso va a ser la causa, y de acuerdo a lo que tenga el sistema, vamos a tener un efecto que es la salida. ¿No? Y la representación sencilla es que G es igual a Y sobre U. ¿No? Pensándolo en la plaza. No, ese es el principio básico de lo que es diagramas de bloques. No, entonces, es eso ahí. Tenemos una sola dirección, entrada-salida, ¿no? Entonces, por eso es importante ver el sentido de las flechas, ¿no? Y es esto más que nada, ¿no? Como decía, un bloque, tenemos entrada, salida, y lo que nos representa esto es la función de transferencia es la salida sobre la entrada, o podemos ver la salida como la entrada por la función de transferencia, ¿no? Hay varias maneras de cómo pensarlo, pero ese es el punto principal. No, en cuanto a dimensionalidad, se tiene la dimensionalidad de la entrada y la de la salida por separado, y en base a ello la función de transferencia tiene su propia dimensionalidad, ¿no? Para estar acorde a esta ecuación de acá. Normalmente como lo vemos de manera numérica, no nos es muy relevante el tema de dimensionalidad, pero es bueno que lo tengan en cuenta. Sí, nosotros no vamos a hacer mucho énfasis en temas de dimensiones, no de unidades y todo ello, pero es bueno que lo tengan en cuenta cuando lo quieran ver un poco de manera más práctica. No, entonces,
¿Qué vemos, vamos a ver acá? Vamos a ver básicamente operaciones que vamos a representar cuando tengamos varias cosas interconectadas, ¿no? Cuando tengamos varios bloques como los que han visto en el laboratorio. Entonces, lo principal, un punto suma, un punto resta, dependiendo de la operación, entran dos señales y sale una tercera, ¿no? Otra vez entran más señales y sale una sola, que es una operación entre ellos, ¿no? Después tenemos ramificación, básicamente para una ramificación de una línea que ya tenemos, podemos sacar alguna adicional y lo que va a ocurrir es que esto va a ser lo mismo que la línea que teníamos anteriormente. Y tenemos algunas transformaciones, como la de acá, que es lo que llamamos transformación en serie, ¿no? Que básicamente multiplicamos G1 por G2, ¿no? Puede ser G1 por G2, G2 por G1, esto es una operación transitoria, ¿no? Y la otra que tenemos es la retroalimentación, que es la que más vamos a utilizar en el curso, ¿no? La forma también ya la deben haber visto, es G sobre 1 menos más GH, dependiendo si es más menos. ¿No? Realimentación positiva, acá sale menos, realimentación negativa, acá sale más. Sí, en un ratito vamos a ver de dónde sale esta ecuación, ¿no? Pero es una transformación que se usa mucho. También debieron haber visto, me parece, la que es en paralelo, ¿no? Que son dos bloques y viene una suma acá, ¿no? Más y sale esta de acá. ¿No? Que simplemente eso se representa como un G1 más G2. ¿No? Simplemente para que lo tengan en cuenta, no está acá en las diapositivas, pero es lo mismo, ¿no? Simplemente es la suma de las señales que están viniendo por acá. ¿No? Entonces, vamos a ver algunas definiciones que vamos a tener en cuenta cuando trabajemos con sistemas en lazo cerrado. No, esto está extraído del libro de Logata, ¿no? Y las definiciones que nos van a importar son los conceptos de función transferencia en lazo abierto, función transferencia de trayectoria directa y función transferencia en lazo cerrado. ¿No? Esto cuando tenemos un sistema de de este tipo, ¿no? Que es un sistema con realimentación. Entonces, cuando tenemos un sistema de realimentación y hablamos de lazo cerrado, ¿no? Lo que vamos a hacer referencia es a todo el sistema completo, ¿no? Y lo que vamos a querer es la relación entre la salida de acá C con la referencia R, ¿no? Entonces, eso sobre R va a ser lo que es sistema de lazo cerrado. ¿Ok? Pero adicionalmente nos van a interesar algunas otras cosas, como por ejemplo, el sistema, la función de transferencia de esto, pero en lazo abierto, ¿no? Cuando hablemos lazo abierto de esto de acá, lo que vamos a hacer referencia es a lo que viene en la reglamentación B sobre el error. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de lazo abierto, nos referimos a B sobre E. ¿No? Y cuando hablemos de función de transferencia de trayectoria directa, nos referimos a C sobre E. ¿No? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, eh, esto es trayectoria directa, ¿no? Esto de acá sería el lazo abierto, ¿no? Ir y venir y quedarnos simplemente ahí, no cerrar el ciclo. Y cerrar todo sería el lazo cerrado. Sí, son los tres conceptos que deberíamos tener. Transferencia directa, simplemente la parte de arriba, y en este caso sería G. Lazo abierto sería regresar, pero no cerrar el ciclo. Entonces sería G por H, ¿no? Porque sería, lo podríamos ver como si estuviera en serie. Y después el lazo cerrado sería todo con la realimentación, ¿no? Y eso ya nos quedaría lo que es G sobre 1 más GH. Sí, entonces eso sería más que nada lo que tendríamos. Acá, por ejemplo, está hablando de sistema de lazo cerrado con perturbación. Lo había comentado un poco cuando veíamos un sistema que tenía dos entradas. Como se analiza, lo usual es analizar la salida con respecto a cada una de las entradas. No, primero vemos con respecto a R y para ello consideramos que D vale 0. Y después vemos con respecto a D y para ello consideramos que R vale 0. No, que son estas cosas de acá, ¿no? Esto es cuando R vale 0, esto es cuando D vale 0. Y después simplemente se suman los efectos, ¿no? Por el que nos estamos aprovechando que el sistema es lineal, ¿no? Como es lineal, vamos a poder sumar los efectos de cada uno de ellos. Sí, entonces no sé si hay alguna duda acá sobre estos conceptos que se están trabajando para un sistema en lazo cerrado.
Una consulta. Dime. ¿Por qué lazo abierto no es de R a C? eh, Porque R siendo la entrada y C la salida. ¿Y por qué se va de, realmente consigue el error y se va hasta como que consigue la reglamentación? Ah, ya, o sea, puedes pensarlo de esa manera, pero lo que ocurre cuando decimos lazo abierto es que es algo de este tipo, ¿no? Que cierra ahí. Entonces, como no está viniendo nada en esta parte de acá, el R y el S serían iguales en ese caso. Oye, Ujú, esa es la idea, ¿no? Como que se corta el flujo y por ese lazo abierto termina utilizando el E, que es lo que está sirviendo como entrada para el primer bloque, ¿no? Y que podría ser el R si es que decimos que se corta y está llegando un cero de regreso, ¿no? profe, No es tanto pensar en ese cero porque sí está llegando algo, ¿no? Pero como definición lo vamos a trabajar como el E, ¿no? El E es lo que nos va a importar. el error. Ujú, el error. Ya, profe. Gracias. ¿Ok? No sé si hay alguna otra duda. Bueno, entonces, recuerda estas definiciones porque son importantes. No las vamos a ver ahorita de por sí. ¿No? Van a ir apareciendo conforme vayamos viendo más cosas un poco más relacionadas a control. ¿No? Entonces, eventualmente vamos a hablar de ello, así que van a tener que recordar esa parte de acá. Así que no las olviden. ¿No? Y pues, ¿cómo obtenemos la ecuación? ¿No? Cuando hablamos del lazo cerrado, ¿no? Le llamamos T sobre R. La fórmula siempre decimos, ¿no? G sobre uno más GH. Pero ¿de dónde sale esto? ¿No? Entonces vamos a ver cómo se hace esto de manera un poco más manual. ¿No? Simplemente es plantear las ecuaciones que van a tener que salir sí o sí. Entonces la primera es, recuerden, tenemos un bloque, la idea es que la entrada por el bloque da la salida. Entonces C es igual a G por E. Y también sabemos que E es igual a R menos B, ¿no? Es directamente de acá. Y después también sabemos que B es igual a C por H. No, entonces estamos reemplazando eso, ¿no? C igual a G por E es igual a R menos B es igual a C por H, y de ahí simplemente sería reemplazar esto acá arriba, ¿no? Entonces quería C es igual a G por R menos C por H, y de ahí es simplemente eh, agrupar el C y el R para pasar a dividir y nos va a quedar esto, G sobre uno más GH. Y entonces, de ahí es de donde sale la ecuación. ¿Qué ocurre cuando en vez de menos acá fuera más? No, ¿dónde cambiaría? Esto se volvería más, esto se volvería más, esto se vuelve más, y esto se va a volver menos cuando hacemos la agrupación, ¿no? Entonces, de ahí es de donde sale esta ecuación. No, y en general, ese es el razonamiento que vamos a tener que seguir cuando queramos resolver lo que sería un diagrama de bloques, ¿no? Entonces, solo para recordar, ¿no? Dado esto, estos serían los conceptos que les dije que hay que recordar. ¿No? Trayectoria directa, C sobre E, lo cual vendría a ser G. Lazo abierto sería B sobre E, lo cual debería ser G por H, ¿no? Y en lazo cerrado, que es lo más importante de momento, sería todo, considerando la reglamentación, y sería G sobre uno más GH. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en estos bloques de manera general? No, hay dos maneras. No, esta es la manera que han visto en el laboratorio, que es hacer simplificación por medio de las operaciones que conocen. Entonces, digamos en este caso d cero, que es como nos dicen, es como si esto no existiera, es como si esto de acá no existiera, ¿no? ¿Y qué cosas podríamos simplificar? No, hagamos un par de bloques en serie, después acá tenemos bloques que están en realimentación, después nuevamente tenemos bloques en serie, y finalmente tenemos bloques en realimentación. Entonces sería hacer eso paso a paso, ¿no? Entonces, del primer paso acá tendríamos que es G1 por G2, ¿no? De la realimentación que tendríamos, ¿no? En el numerador sería G1, G2,
denominador sería 1 más, como es representación negativa sería más, G1, G2 por H1. Después en el numerador está haciendo serie con GC y con G3, entonces quedaría GC, G1, G2, G3 sobre 1 más G1, G2, H1. ¿No? Si le estamos multiplicando lo que teníamos acá por G3 y GC. Y después eso lo estamos haciendo realimentación con H2, lo cual nos quedaría en el numerador, lo de arriba, ¿no? GC, G1, G2, G3 sobre 1 más G1, G2, H1. Y abajo nos quedaría 1 más todo esto de acá, ¿no? No voy a copiar de nuevo, simplemente para que quede ahí. Por lo de abajo, ¿no? Que es H2. ¿No? Y entonces, acomodando términos, lo que les va a quedar es justo esto de acá. Sí, lo normal es multiplicar por esto de acá porque aparece tanto en el denominador arriba y abajo. Entonces pueden multiplicar por ello y les va a dar directamente justo la relación de acá. No, entonces esto sí es que podemos ver directamente que hay formas de cómo simplificar. No, y usualmente son bloques en serie, en paralelo, en realimentación, ¿no? Donde vamos a poder hacer este tipo de cosas. No, y como dije, en el laboratorio debieron haber visto un diagrama de bloques de este tipo, tal vez con un poco más de bloquecitos, ¿no? Y la idea era esa, ir simplificando de a pocos con las partes que se tenían. La otra forma, que es la que más vamos a trabajar de manera manual en el curso, porque es como suelen aparecer las cosas, es esta de acá, en la cual, por ejemplo, si tratamos de ver qué cosas simplificar, ¿qué me podrían decir? ¿Hay alguna parte que sea en realimentación? Se complica mucho, ¿no? La única realimentación que podríamos ver sería la externa, ¿no? Pero para eso tendríamos que simplificar todo este bloque de acá. Y de momento parece un poco complicado, ¿no? Uno podría decir tal vez, pero eso no es una realimentación. La respuesta es que no, no es una realimentación porque acá tenemos una señal que está entrando. Entonces, como está entrando una señal, ya se rompe el esquema de lo que sería una realimentación, que recuerden es esto de acá, ¿no? Cuando queremos ver realimentación, queremos ver C sobre R y no tenemos que tener ninguna interferencia externa. Entonces, tener esto de acá ya hace que esto no sea una realimentación. Eso tampoco va a ser una realimentación, entonces ahí se complica un poco tratar de hacer simplificación por medio de agrupación de bloques como se venía haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿No? ¿Qué podemos hacer en este caso? Y de hecho es la manera general como deberíamos trabajar, ¿no? Es comenzar a llamar valores intermedios y plantear ecuaciones. ¿No? Entonces, una buena práctica sería llamar, darle nombres a todas las señales. Y con el tiempo y cuando vayan practicando un poco más, van a darse cuenta cuáles son las señales importantes, cuáles no, para no estar llenándose de variables. No, pero lo que podemos hacer es llamar, por ejemplo, a este punto de acá le llamamos A, a este punto de acá le llamamos B, a este lo llamaríamos C. No, si uno ya quiere ver un poco, le podemos llamar de frente A menos B. No, ir planteando esas ecuaciones, ¿no? En este caso es simplemente de operación punto. Entonces, si este es A menos B, este lo podemos llamar C, o podemos escribir diferente que sería A menos B por G2, ¿no? Y ir llenando las señales de esa forma. Y eventualmente se van a ir formando ecuaciones. ¿No? Entonces, ¿cómo van a formar esas ecuaciones? Por ejemplo, este punto de acá, ¿cuánto valdría? De acuerdo a las señales que ya están escritas ahí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto es una ramificación del Y. Entonces nos quedaría Y por H1. ¿No? Esto de acá también lo podemos hallar. Esto sería Y por H3. Eso también lo podemos hallar. Esto sería R menos Y por H3. Entonces, de hecho, el A ya conocemos cuánto vale. ¿No? El A, bueno, voy a ponerlo acá, ¿no? A vale R menos Y por H3. eh, R menos Y por H3 por G2. No, por G1. ¿No? Después podemos hallar esto de acá también en función de A, B, G2 y H1. Podemos después hallar esto porque es por G3.
¿no? También vamos a tener, digámosle esto C de momento, ¿no? Entonces podemos hallar C de las cosas que venían atrás y vamos a tener un par de ecuaciones más, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que B es igual a H2 por C, ¿no? Vamos a tener que Y es igual a C por G4. Entonces ahí se van a ir formando varias ecuaciones que van a estar relacionadas entre ellas, ¿no? Porque en si cuenta el B, el C depende de B, ¿no? Porque acá va a aparecer un B al momento de hacer la resta. El C también depende de Y, porque acá aparece un Y al momento de hacer esta suma. Entonces acá ya hay relaciones entre el Y, la cosa es ir comenzar a agrupar cosas, resolver las ecuaciones, y al final buscar lo que nos piden, ¿no? Cuando nos salen de la función de transferencia de un sistema en general, lo que queremos es salida entre entrada, ¿no? Y sobre R. Entonces, plantean todas estas ecuaciones, ¿no? Y para ver hacia dónde se llega, y deben llegar a este resultado acá. ¿No? Que se den cuenta es un poco más difícil de ver porque esto no se parece mucho a alguno de de las reducciones que hayamos visto. No, acá es un poco más manual y planteando ecuaciones y resolviéndolas. Y vamos a ver un ejercicio un poquito más sencillo, simplemente para hacerlo un poco más rápido. Pero mientras se entienda la idea, el resto es simplemente plantear ecuaciones y relacionándolas para hasta eventualmente llegar a y sobre r, ¿no? Entonces, cuando se tengan esas cosas, lo único que tenemos que hacer es eliminar todas las variables intermedias. No, por ejemplo, si al final en el y sobre r me parece un a, eso está mal, porque el a no es una variable propia del sistema, ¿no? Es una variable intermedia que hemos creado simplemente para poder resolver el sistema. Entonces, al final lo que deben buscar es un sistema de este tipo, ¿no? Una respuesta que dependa solo de los bloques, que serían los Gs y los Hs, ¿no? Entonces, si su respuesta depende solo de Gs y los Hs, esa debería ser la respuesta. Sí, entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá. Me preguntan sobre graficar la respuesta ante un escalón. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Eso todavía es respuesta transitoria. Cómo ver la respuesta en el tiempo. Profe, pero nos tomaron Sí. eso en el lab. No, es que en el lab, como les dije, en código y les deben Pero, haber dicho, si se les pide la respuesta ante un escalón, es usar el comando step. Es simplemente hacer eso. oh, qué raro. No, es que una cosa es que les pidan la respuesta ante un escalón y les deben haber hablado del comando step. Y otra cosa es que les pidan analizar la respuesta ante el escalón, que es lo que recién vamos a hacer nosotros. Sí, entonces, tienen que diferenciar un poco esas cosas. No, usar un comando usualmente sencillo. De hecho, los laboratorios van a ver suele ser usar comandos. ¿No? Usamos el comando step y ya tenemos respuesta ante un escalón. Ahora, ¿qué significa la gráfica que aparece? Eso es otra cosa totalmente diferente. ¿No? En el laboratorio lo más que les pueden haber pedido es eso, de grafiquen la respuesta ante el escalón. Y deben haberles hablado del comando step. No, si me dicen que no les han hablado del comando step, voy a hablar con los JPs y les voy a decir que no consideran ser dentro de la calificación. Pero si les han hablado del comando step, era simplemente hacer eso. No, entonces, Sí si hablaron, sí hablaron de hablaron. comando step, era simplemente hacer eso, ¿no? Una vez que reducían el sistema, ponían step de su función final, y digamos que le llamaron eje 7, no sé, después de haber hecho sus simplificaciones. Entonces era eso nada más. No es hacer otra cosa. No, por eso Es, les digo, si es que es les cierto. pedían analizar eso, obtener información a partir de ello, eso no era un tema todavía que tenían que tratar. Eso recién lo van a ver en el laboratorio 3, me parece. Entonces, Así que, profe, la función escalón, es decir, eh, va a ser step, si quiero graficarlo, ¿no? De la ujú. función de transferencia, ¿no? De la... Sí, step y lo que va adentro es la función transferencia que querían analizar. Ah, ya. Sí, no creo que les hayan pedido graficar la entrada. No, Sí, solamente les deben haber pedido graficar la salida. nos pidieron graficar la entrada y las salidas, ambas. Entonces, déjame ver cómo fue el ejercicio. Porque cómo graficar la entrada sería hacer o un step 1, lo cual no creo que les hayan explicado, No sé, o profe, definir el ahí volé. do de alguna manera. No Déjenme sé. ver eso. Voy a conversar con los JPs, pero si les han pedido algo de ese tipo,
No, les voy a decir que no lo tomen en cuenta en la calificación. Este uno, mis compañeros dicen que no le salía nada. Es que el escalón es una línea, recuerden, el escalón es esto de acá, pero mientras no le pongan algún factor de tiempo, va a considerar que esto es el tiempo cero. Entonces, si graficas de tiempo cero, va a salirles una línea en uno. Entonces, tiene sentido que sea una línea. Por eso les digo, interpretar las cosas sí es otra cosa. Por eso la idea del primer laboratorio es simplemente que usen comandos. No, pues si les han pedido algunas cosas que eran muy difíciles de interpretar, les voy a decir al JP que no lo tomen en consideración. Sí, por eso no se preocupen. Ok, profe. Yo solamente expreso el sentido de mis compañeros. Sí, sí, sí lo entiendo. De hecho, normalmente hablamos del comando step, pero no lo solemos pedir en el primer laboratorio. Eso lo más lo usamos a partir del segundo o tercer laboratorio, que ya tienen al menos una noción de lo que es respuesta transitoria, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces, no sé si les queda alguna duda con respecto al diagrama de bloques. No, profe, todo claro. No, como se cuenta es bien directo, es simplemente plantear ecuaciones en general y resolverlas, ¿no? Entonces ahí es un poco más de, ya no es algo teórico, es un poco más práctica, ¿no? Ver algunos diagramas, tratar de simplificarlos así a mano por medio de ecuaciones, hasta obtener la función de transferencia que se les pida. No, entonces, como dije, vamos a ver uno bien, relativamente sencillo como ejercicio. Igual les voy a subir esto ya vendría para la segunda PC, así que con tiempo les voy a subir PCs pasadas para que puedan practicar de estos de acá. Principalmente estos de acá, que son un poquito pesados. Entonces, eso es en cuanto a diagrama de bloques. Como les dije, era algo bien rápido con respecto a lo que vamos a ver. Así que vamos a pasar rápidamente a lo que es respuesta transitoria. Entonces, como dije, respuesta transitoria va más del lado de cómo interpretar lo que tenemos en Laplace para poder obtener información en tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es ver cómo se comporta la salida ante diversas entradas, ¿no? Y es un poco lo que me están diciendo que tal vez les habían preguntado, ¿no? De ver cómo se ve la salida en el tiempo, ¿no? Graficarlo en simulación, como dije, no es nada complicado, es usar el comando step, pero una vez que ya tenemos la gráfica, ¿qué significa la gráfica? ¿No? Hay muchas cosas que tenemos que analizar con respecto a ella. ¿Qué queríamos de esa gráfica? ¿Cómo podemos modificarla? Y eso ya es bien ser un poco la parte de control, ¿no? Recuerden, control, al final nuestro objetivo es darle forma a la salida de acuerdo a las necesidades que queremos. Entonces, lo que nos va a importar es poder ver esa gráfica, ¿no? Esa respuesta transitoria y modificarla para que cumpla algunos estándares que vamos a definir de acuerdo a nuestro objetivo de trabajo, ¿no? Pero primero veamos cómo determinar esta gráfica de por sí, ¿no? Entonces, suele ser complicado en general, ¿no? Tenemos nuestra señal de entrada que podría ser un escalón directamente como les dije que es lo común, podría ser cualquier cosa, y vamos a tener una salida, ¿no? Vamos a tener algún movimiento en la salida y la cosa es cómo lo relacionamos con respecto a la entrada, ¿no? Eh, si la entrada es muy compleja, obviamente la salida va a ser muy compleja, ¿no? Entonces, para efectos de análisis, las cosas que queremos hacer, vamos a trabajar con entradas sencillas, ¿no? Como por ejemplo el escalón, ¿no? Que es la principal. No, trabajamos con una entrada sencilla y lo que esperaríamos es que la salida también sea sencilla, ¿no? Vamos a ver también rápidamente qué pasaría con cosas como el impulso, con la rampa. Como les mencioné, trabajar con entradas sinusoidal, eso lo vamos a ver en la segunda mitad del curso, ¿no? De momento nos vamos a enfocar en esas tres de acá. Entonces, escalón significa esto, es en tiempo cero, va a ser un cambio desde un valor inicial, que usualmente es cero, hacia un valor que suele representar el monto de escalón. Entonces, escalón unitario se refiere a que este cambio es de una unidad. ¿Ok? Bueno, hablamos de unidad porque depende mucho de qué cosa está representando. Puede ser voltios, puede ser milivoltios, puede ser grados Celsius, puede ser cualquier cosa en realidad. Matemáticamente es un cambio de uno.
¿no? ¿Y qué vamos a esperar de la salida? ¿No? En la salida vamos a ver también un cambio, ¿no? Desde cero hacia algún valor. Y vamos a identificar dos partes principalmente. Una primera parte, que es lo que nosotros vamos a llamar respuesta transitoria, y una segunda parte, que vamos a llamarlo respuesta en estado estacionario. ¿Ok? Vamos a definirlo a partir de esto de acá. ¿Qué cosa para nosotros es la respuesta en estado estacionario? ¿No? Recuerden que hablamos de que si un sistema, hemos hablado de sistemas estables, ¿no? Básicamente que pueden llegar a un valor después de un tiempo relativamente largo. Entonces, en este escenario vamos a considerarlo cuando estemos muy cerca a ese valor, ¿no? Que es el valor de estado estacionario. ¿No? El valor de estado estacionario o valor final es lo que nos va a marcar la parte en la cual nos encontramos en este escenario. Y usualmente va a ser cuando estemos dentro de un margen de error alrededor de él. ¿No? Entonces, a partir de este valor final, vamos a tomar un margen de error. Usualmente trabajamos con valores porcentuales, 2%, 5%, no son los más estándar. Y lo que vamos a ver es el instante en el cual nos encontramos siempre dentro de esa franja. No, ya no nos volvemos a salir. Entonces, a partir de ese momento, en adelante, vamos a decir que estamos en estado estacionario, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre hasta ese momento? Es lo que nosotros vamos a llamar lo que es la respuesta transitoria, que es básicamente cómo se ha tenido que mover nuestra señal para poder llegar a ese valor de estado estacionario. ¿Sí? Y en base a ello vamos a definir algunas cosas. Sí, acá se muestran algunas de ellas, dependiendo del tipo de respuesta, podrían aparecer como no podrían aparecer, ¿no? Vamos a ir analizando caso por caso, pero esto es lo más común. ¿No? Lo primero, ¿cuánto tiempo llegó desde que empezó hasta que hizo el cambio de respuesta transitoria a estado estacionario? ¿No? Y eso lo llamamos tiempo de establecimiento. No, bien directo. Tiempo de establecimiento, valor en el cual hacemos el cambio de la parte transitoria a la parte estacionaria. ¿Ok? Después, ¿qué más tenemos? Muchas veces vamos a ver que nuestra señal se pasa al valor final, ¿no? Entonces, si se pasa al valor final, lo que vamos a determinar nosotros es, en el primer impulso que tengamos acá, ¿no? Vamos a determinar ese sobreimpulso. ¿Qué tanto se ha pasado? ¿No? Lo cual nos es importante, principalmente en sistemas físicos, porque usualmente sistemas físicos tienen limitaciones. Entonces, si tenemos limitaciones y estamos tratando de trabajar en un valor cerca al límite, este sobreimpulso no puede ser muy alto, ¿no? Porque va a llegar al límite y eso puede causar problemas en la parte física, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. Entonces, nos es importante saber cuánto es este sobreimpulso. Podríamos definir también el tiempo en el que ocurre el sobreimpulso. Dependiendo del caso, podría como no podría ser importante, ¿no? Pero algo más estándar es trabajar con el tiempo de subida. ¿No? El tiempo de subida es el tiempo que demoramos básicamente en ir desde el cambio en cero hasta llegar al valor final. ¿Ok? Acá lo pueden ver como que está un poquito después, un poquito antes, porque también se suele trabajar con algunos márgenes. Esto para poder determinarlo de manera empírica, porque empíricamente muchas veces por temas de ruido es muy complicado tratar de determinar exactamente cuándo ocurren los cambios. Entonces, em, si damos ruido por acá y tenemos tal vez un poco de ruido al momento de llegar, lo que vamos a poder notar muy claramente es esta subida en sí. Y es por eso que suele trabajar con ir de entre márgenes. No, eso nos va a representar el tiempo de subida. Nuevamente va a depender de cada aplicación, cuánto valen esos márgenes. Nuevamente puede ser como que desde un 5 hasta un 95%, puede ser desde 10 hasta un 90%, ¿no? Y hay varias cosas que se pueden trabajar ahí. Pero al final, ¿qué nos representa ese tiempo de subida? Básicamente, ¿qué tan rápido ha sido el sistema? ¿No? ¿Qué tan rápido ha sido la respuesta hasta tratar de llegar al valor final? Sí, entonces, principalmente estas cosas. No, no sé si tienen alguna duda con respecto a estas definiciones. Profesor, una consulta. Sí, dime.
Al comienzo de la curva de la respuesta transitoria es una pendiente. Se va a trabajar como pendiente en la race time. El rise time sí, es como que ver la parte de la pendiente, qué tanto sube, qué tan rápido sube, ¿no? Pero cómo determinarlo va a depender de cada uno de los casos, ¿no? El caso más ideal es ver, llegar desde el cambio en cero, el primer cambio que ocurre en cero, hasta llegar al valor final, que en este caso estamos considerando que es uno. Empíricamente no es tan sencillo determinar ello, así que muchas veces trabajamos desde un 5% de la subida, o sea que esto de acá, eh, este punto de acá sea el 5%, este punto de acá sea el 95%. Otros trabajan con 10%, 90%, ¿no? Entonces va a depender mucho de qué tipo de aplicación se está trabajando, ¿no? Y como digo, eso es un poco para poder discernir efectivamente el rango de subida con posibles variaciones que pueden ocurrir por ruido, ¿no? Entonces es más que nada eso. El rise time lo que nos indica es qué tan rápido está subiendo, ¿no? Y también va a ser relevante en algunos casos, ¿no? Porque hay sistemas que no quisiéramos que cambien tan rápido. Por ejemplo, ¿qué ocurre si es que un motor hacemos que cambie demasiado rápido su voltaje o su velocidad? ¿No? Para poder generar todo ese cambio súper rápido, lo que necesitamos es un pico de corriente muy elevado, ¿no? Entonces, si tratamos de buscar un cambio muy rápido en un motor, vamos a forzar un pico de corriente muy elevado y eso podría quemar el motor. Entonces hay que tener cuidado con ello. Muchas veces hay que ir considerando esas cosas y es por eso que estos parámetros en general van a ser muy particulares a la aplicación, cuánto van a ser los valores que deberíamos considerar, ¿no? Y es por eso que tenemos que analizarlos, ¿no? Una vez que tenemos la respuesta, la idea es ir analizando esos parámetros para ver si es que son los adecuados o no para la aplicación que queremos trabajar. Profe, ¿podría repetir el nombre de la pendiente? ¿A qué te refieres? Ese tiempo que ocupa la Eh, pendiente, ¿cómo se llama? ¿Otra vez? tiempo de subida. Tiempo de subida. Ujú. ¿Siempre lo va a mencionar tiempo de subida en el curso o hay otro nombre? No es común, pero se puede analizar. No, entonces va a depender mucho del tipo de aplicación. ¿No? Pero eso, Entonces, disculpe, esos porcentajes respecto al valor de... a la subida. En este caso, como estamos haciendo un cambio de 0 a 1, Ah, este 5% sería 0,05, este 90% sería 0,9, cosas así. Si es que el cambio fuera diferente, serían porcentajes con respecto a ese cambio, ¿no? Y recuerden, siempre trabajamos con respecto a cambios. Entonces, si acá en vez de 0 fuera 10 y acá en vez de 1 fuera 11, esos porcentajes también serían con respecto a ese cambio de 1, ¿no? Como estamos hablando con un cambio de 1, los porcentajes que vamos a trabajar, ¿no? 5%, 10%, van a ser con respecto a 1, ¿no? Y eso lo sumamos a partir del 10. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con ello porque muchas veces olvidan que estamos trabajando con cambios, ¿no? Y dicen 10% y sacan 10% de 11, ¿no? No, el 10% se trabaja a partir del cambio, que sería 10% de 1. ¿Sí? Recuerden, siempre estamos trabajando con cambios. ¿Sí? No, no sé si hay alguna duda más. No, esas son las cosas que vamos a analizar en lo que es respuesta transitoria. Es lo que más nos va a importar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en general cuando tenemos una señal un poco más compleja, tal vez? No tan directa como esta de acá, que es una respuesta ante una entrada de escalón. También vamos a poder observar lo que son estos dos pasos, ¿no? Estos cambios de una parte transitoria a una parte estable, ¿no? Dependiendo del tipo de señal, por ejemplo, si es una señal sinusoidal, al final también vamos a ver una parte estable en la salida, que también va a ser una señal sinusoidal, ¿no? Y internamente vamos a ver también una parte transitoria, que obviamente va a tener oscilaciones por la misma naturaleza de la señal original, pero se va a poder tener algún concepto de cómo se está moviendo para poder definir la parte transitoria.
¿no? Entonces, podemos hacer esa distinción también, si sea una señal un poco más compleja. Obviamente, tratar de definir estos parámetros para esa señal más compleja se hace mucho más complicado. Entonces, no lo hacemos, pero simplemente el hecho de entender que tenemos una parte estable es lo que más nos va a importar, porque esta es la que nos interesaría al final de cuentas, ¿no? Con una señal compleja, como no podemos ver mucho lo que va a pasar acá, nos va a bastar con poder simplemente visualizarlo por medio de simulaciones, ver que no ocurra nada extraño, ¿no? Pero nos va a importar ver cómo se comporta después de estabilizarse. No, porque al final esta es la señal que se va a quedar de manera permanente, ¿no? Y es lo que nos interesaría ver al final. Entonces, igual, vamos a poder definir, ¿no? Parte transitoria, parte estable, y lo que nos va a interesar es la parte estable, ¿no? La parte estacionaria. ¿No? Entonces, para efectos del curso, después vamos a conversar un poco de por qué vamos a hacer solo esto. Nos vamos a enfocar en lo que son sistemas de primer y segundo orden. ¿Ok? Esos son los principales sistemas que vamos a analizar, ¿no? Entonces, los sistemas de primer orden, lo que vamos a ver son respuestas de este tipo, ¿no? En los cuales no vamos a ver, por ejemplo, ningún solo impulso, ¿no? Simplemente vamos a tener una respuesta directa, ¿no? Que va desde cero hasta el valor final. No, y va a tener algunos parámetros intermedios. Vamos a hablarlo un poco más a detalle en un momento. Y para una respuesta de segundo orden, en general vamos a ver una forma de este tipo. No va a cubrir algunos casos en los cuales no haya sobreimpulso, pero en general vamos a tener sobreimpulso y vamos a poder definir alguna de estas cosas. Sí, entonces, estos son los dos sistemas que vamos a analizar. Y vamos primero con el de primer orden, ¿no? Entonces, como recuerdan, uno de primer orden habíamos dicho que era un sistema de este tipo, K sobre tau S más 1. Es la forma que aparecía muchas veces en modelamiento de lo que habíamos estado viendo en la clase anterior, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Pues hagamos la parte matemática. Vamos a hacer la parte matemática, vamos a hallar cómo es la salida a partir de la entrada para poder terminarlo, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema de primer orden, ¿no? Si C es la salida y R es la entrada, entonces C es la función de transferencia por R, ¿no? Eso es bien directo, ¿no? Y vamos a ver qué va a pasar entre diferentes entradas. Primero, escalón unitario, ¿no? ¿Qué ocurre con escalón unitario? El escalón unitario, recuerden que su transformada de Laplace era 1 sobre S, ¿no? Entonces, reemplazando 1 sobre S en esa parte de acá, nos va a quedar K sobre tau S más 1 por 1 sobre S. Vamos a asumir K igual a 1 simplemente para simplificar un poco los cálculos. De ahí vamos a ver qué ocurre cuando K es diferente de 1. Entonces, si K es igual a 1, esto lo podemos separar en fracciones parciales, ¿no? Y va a quedar 1 sobre S menos tau sobre tau S más 1, ¿no? ¿Y por qué hacemos este cambio a fracciones parciales? Es una técnica muy común que se utiliza al momento de querer hacer transformada inversa de Laplace, ¿no? Si ven las tablas que están en la parte de transformada de Laplace, de la clase anterior, busquen la diapositiva, van a ver que es muy común tener este tipo de cosas en transformada de Laplace, ¿no? Salen de funciones muy comunes. Entonces, separar esto a ese tipo de formas comunes ayuda mucho para poder hacer la transformada inversa, ¿no? Aprovechando de que la transformada de Laplace es una operación lineal. No, bastaría hacer con la transformada inversa de cada uno de ellos y después simplemente restar. Entonces, como es la transformada inversa de 1 sobre S, es un escalón unitario, entonces significa que va a ser 1 a partir del tiempo cero, ¿no? Entonces, como trabajamos a partir del tiempo cero, podemos escribir directamente como si fuera un 1. Y la transformada inversa de esto de acá es e a la menos t sobre tau. ¿Ok? Eso simplemente es por tablas. Entonces, ¿qué significa esto? Eh, Cuando queremos graficarlo, vamos a tener esta forma de acá, ¿no? Eh, y vamos a ver qué ocurre para diferentes valores de t, ¿no? Para t igual a tau, vamos a llegar a un 63.2%. Para t 2 tau, vamos a llegar a un 86.5%. ¿No? Simplemente reemplazar este valor acá, ¿no? Reemplazar t igual a tau, t igual a 2 tau, ¿no? Y
para 3 tau, 4 tau, 5 tau, vamos a tener los respectivos valores, ¿no? ¿Y por qué nos es importante esto de acá? Porque recuerden, nosotros hemos hablado de la parte transitoria, ¿no? Lo que nos interesaba era estar dentro de un margen, ¿no? Alrededor del valor final. Y los valores de ese margen que les había mencionado eran usualmente 2% o 5%. ¿No? De hecho, siempre que hablemos de ese margen de error para poder llegar a la parte estacionaria, vamos a trabajar con esos dos estándares, 2% o 5%. ¿No? Y se dan cuenta de los valores que llevamos acá. 3 tau nos lleva al 95%, eso significa que estamos 5% debajo del valor final. Y 4 tau nos lleva a 98.2, aproximadamente 2% debajo del final. Entonces, estos son como que los valores que vamos a utilizar para lo que es tiempo de estabilización en este caso, ¿no? Y pues ahora tal vez tiene un poco más de sentido por qué trabajamos con la forma tau s más 1. No, porque todos estos parámetros, estos valores que están saliendo acá, son dependientes de tau, ¿no? Y es por eso que a tau le llamamos la constante de tiempo de un sistema de primer orden. Sí, entonces, esto es lo que vamos a tener. Sí. Mm, sí, recuerden sobre estos valores. ¿No? Los que más importan son este de acá, el tiempo en tau, 63.2%. ¿No? Recuerden, 63.2% de la subida. Y después 3 tau y 4 tau, que son los que van a estar más ligados a lo que es el tiempo de establecimiento, ¿no? Porque llegan al 95 y al 98% respectivamente. ¿Ok? Entonces, es más que nada eso. Y solo recordar que para llegar a esto asumimos que K valía 1. Entonces les pregunto, ¿qué creen que pasa si es que K no vale 1? ¿Cómo creen que se va a afectar esta respuesta? La forma va a seguir. Simplemente lo que va a cambiar es segundo que esté en ese cuadrado rojo. Exacto, ¿no? Lo que va a cambiar es que este 1 se va a cambiar por K. No, porque si estamos multiplicando por K. Y nuevamente estamos trabajando con un sistema lineal. Entonces multiplicar por K va a hacer que la respuesta final se multiplique por K. Sea tanto que multipliquemos por K por la ganancia del sistema, o cambiemos la entrada del sistema, ¿no? Estamos trabajando con un escalón unitario. Esto lo podríamos cambiar a un escalón de monto U. Entonces acá sería K por U. Sí, entonces hay que tener eso en cuenta. No, y es por eso que esa simplificación no nos afecta en nada. No, me preguntan por qué el 63% es importante. Es importante porque nos ayuda mucho a hacer la identificación de sistemas, ¿no? Principalmente hacer la identificación de sistemas cuando queremos ver lo que es la subida. Un valor que es muy rápido de notar es uno que esté casi a la mitad, en este caso 63%. Y eso nos va a poder ayudar a determinar cuánto es el valor de tau para un sistema de primer orden. ¿No? Entonces, lo que importa de conocer esta forma de la gráfica va en ambos sentidos. No, si conocemos la función de transferencia, podemos saber cómo queda la gráfica. Pero también, si conocemos la forma de la gráfica, a partir de la gráfica podemos estimar cómo sería la función de transferencia. ¿No? Y muchas veces, al menos empíricamente, es mucho más fácil ver este 63% que un 95%. No, porque 95% suele ser un valor muy cercano, muchas veces podría traer un poco de error al momento de querer de verlo. Entonces, lo más común es el 63%. ¿No? Si se puede ver el 95, 98%, se puede utilizar sin ningún inconveniente. ¿No? Pero como mencioné, muchas veces por temas de error, no por errores en medición, por ruido, es mejor tratar de ver cosas en donde hay cambios grandes, ¿no? Porque esos cambios grandes usualmente no se ven afectados por lo que es ruido, ¿no? Y esos cambios grandes ocurren usualmente cuando todavía está en la parte inicial de la transición, ¿no? Y el 63% suele ser un valor relevante en esa parte, ¿no? Entonces por eso que es importante, ¿no? Y eso nos da directamente el valor de tau. ¿Sí? Lo pueden ver de esa forma. ¿No? Y pues eso es todo lo correspondiente a lo que es sistemas de primer orden entre una entrada de escalón. No, no hay nada del otro mundo.
No recuerden, las ganancias tanto del sistema como de la entrada van a afectar el valor final. El valor de tau va a afectar simplemente cómo se comporta en el tiempo. Entonces, obviamente, un valor mayor de tau va a hacer que el sistema sea más lento. No, valor menor de tau va a ser un sistema más rápido. Pero la forma va a ser exactamente la misma. Bien, entonces este es el esquema como vamos a analizar todo. Entonces, la siguiente parte les voy a pasar un poco más rápido. No voy a hablar mucho de... vamos a ver más cómo es la respuesta, no tanto el procedimiento. Igual las dispositivas están. Entonces, eso ya le hemos respondido. ¿Qué pasa si es que el escalón es de monto R? ¿Qué pasa si es que tenemos una ganancia K? ¿No? Si tenemos ambas cosas, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Ya mencioné, esto afecta lo que es el valor final del sistema, ¿no? Y lo otro es, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuánto creen que vale tau? Uno. Alguien me dice uno. ¿Alguna otra respuesta? Uno sobre B, profe. No sobre- ¿Cuánto valdría el valor de K? A sobre B. K sobre B, ¿no? Entonces veo que ya se dieron cuenta, ¿no? Este uno, tengan mucho cuidado, no es el valor de tau. Porque al final cuando queramos ver lo que es tanto la ganancia y la constante de tiempo, la forma que debe tener el sistema es K sobre tau S más uno. Entonces lo que nos interesa es ver esto, este más uno. No es lo que vamos a ver de manera constante al momento de darle la forma. Entonces, si no aparece el más uno, tenemos que forzar que aparezca el más uno. ¿Y cómo hacemos? Pues dividimos todo entre B. ¿No? Entonces eso es que se genera, ¿no? Este A sobre B para el K y uno sobre B para el tau. Entonces, tengan mucho cuidado con ello porque eso va a pasar mucho, ¿no? Cuando encuentren sus funciones de transferencia, ¿no? Cuando hagan la plaza y le den forma a las cosas, muchas veces van a terminar con una forma de este tipo, ¿no? Entonces, cuando quieran hacer el análisis, recuerden darle forma a K y el tau, ¿no? Porque si no van a hacer un análisis diferente, ¿no? Es diferente tener tau uno a tau uno sobre B, por lo que ya mencioné. Eso va a afectar qué tan rápido es el sistema. Y también es diferente de tener una ganancia K igual a tener una ganancia K igual a sobre B, porque eso va a afectar hacia dónde llega el sistema, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esas cosas ahí. Y recuerden, siempre la forma es K sobre tau S más uno para el análisis que estamos haciendo, ¿no? Y acá lo que les mencionaba, ¿no? Si tenemos la respuesta en la gráfica de la respuesta, podemos determinar cómo sería la función de transferencia, ¿no? Se puede hacer. Simplemente es hacer el proceso inverso de lo que les había mostrado hace un momento. No, podríamos trabajar, como decía, con algunos puntos que podríamos conocer. En este caso, podemos conocer tal vez el 95%. Entonces, si conocemos el 95%, sabemos que eso va a ocurrir en el tiempo de estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de acá debería ser 3 tau. Ahí podemos determinar tau. ¿Qué nos faltaría determinar para la función de transferencia? Sería determinar la ganancia. ¿Cómo determinamos la ganancia? Eso también lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Tenemos que hallar cuánto es el delta de Y. Tenemos que hallar cuánto es el delta de U. Y la ganancia sería delta de Y sobre delta de U, ¿no? Entonces, determinando ganancia, determinando tau, ya tenemos prácticamente la función de transferencia. Acá hay algo más que no quiero entrar en detalle ahorita, pero es el tema del retardo, ¿no? Es algo que también va a ocurrir, ¿no? La entrada ocurre en T0, la salida empieza en T1, entonces hay un retardo. Es algo que también hay que considerar al momento de hacer ese tipo de cosas. No quiero entrar en detalles ahorita. Ahorita básicamente la función de transferencia es esto de acá. ¿No? Lo que faltaría es agregar el retardo, entonces eso ya lo vamos a ver luego, ¿no? En otro momento. No, lo que se es ver directamente qué ocurre con sistemas, digamos, sistemas sin retardo, sistemas puros, ¿no? Que son totalmente ideales, obviamente, pero nos van a dar esta primera insight de lo que está pasando. Entonces, queda claro cómo sería en ese caso el proceso inverso, ¿no? A partir de la gráfica, cómo determinar lo que sería la función de transferencia. No sé si hay alguna duda acá.
¿no? Entonces veamos qué ocurre cuando tenemos un impulso unitario. No, si tenemos impulso unitario, la entrada tiene Laplace 1. Entonces hacemos el mismo procedimiento. No, reemplazamos uno. En ese caso no hay necesidad de trabajar con lo que son fracciones parciales. Entonces la respuesta va a ser esta de acá, ¿no? Después de aplicar la transforma inversa de Laplace. ¿Qué va a ocurrir en la gráfica? Pues va a empezar en uno sobre tau y va a comenzar a bajar. No, nuevamente, para determinados valores de tiempo, de acuerdo al tau, vamos a poder determinar algunos porcentajes en los cuales van a ocurrir unas cosas. Sí, entonces, más que nada eso. Y si se dan cuenta, es como que una respuesta inversa, ¿no? Tratan de darle vuelta y verlo desde acá, ¿no? Si lo ven desde acá, van a darse cuenta que es como que fuera una respuesta donde entra escalón, solo que de manera inversa. ¿No? Y de hecho, los porcentajes son muy similares, ¿no? Si se cuenta esto de acá es básicamente 2%, esto es el 5%, esto es el 63,2%, ¿no? Son justo los porcentajes que están ocurriendo, solo que de manera invertida, ¿no? Uno menos, ¿no? Entonces, perdón, esto sería ah, no 2%, sino sería el 98%, el 95%. No, a eso me refería. No, está de manera inversa. No, la única diferencia que tienen que tomar en cuenta es que ya no empezaría en uno, sino en uno sobre tau. Pero de ahí el resto es exactamente lo mismo. Sí, entonces, más que nada eso. ¿Alguna duda con respecto a esta respuesta? No, es bien directa. Como dije, pueden pensar como la respuesta entre escalón y voltearla nada más. Ahora, rampa unitaria. No, acá es un poquito diferente. Bueno, no, el proceso para determinarlo es exactamente el mismo, solo que ahora cuando trabajamos con lo que es rampa, nos va a aparecer este valor de acá, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si estamos trabajando con una rampa que está aumentando constantemente en el tiempo, la respuesta también debería aumentar constantemente en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con la respuesta? Va a ser algo de ese tipo, ¿no? Va a ser algo de este tipo, y lo que va a importar principalmente es que tenemos un error en estado estable, ¿no? Después vamos a ver cómo hallar ese error. No, en resumen sería simplemente ver cómo es C menos R, ¿no? Y hacer la transforma inversa de Laplace, ¿no? ¿Cómo creen que va a salir ese error, de hecho? Lo podemos sacar de la fórmula, no sé si se dan cuenta. Esto lo digo de manera general, cómo determinarlo. ¿Cómo creen cuál sería el error en este caso de acá? Sería esto, ¿no? Porque este T va a representar la rampa, ¿no? T es esto de acá, la rampa. Entonces, esto sería el error que vamos a tener. Entonces, cuando trabajamos con rampas en general, es un poco más difícil tratar de ver algunos parámetros, no al menos visualmente en la gráfica, ¿no? Y lo que más nos va a importar es principalmente que haya un error en estado estable, tratar de determinar cómo es ese error, ¿no? Y más que nada eso, ¿no? Algunas cosas con respecto a tiempo, pero va a ser muy dependiente de cada aplicación que se quiera hacer. Sí, entonces no sé si hay alguna duda hasta acá. Profesor, Sí, dime. cuando se refiere a la función de error, es el e evaluado en un número complejo, pero sería e evaluado en un
en el tiempo, ¿no? Oye, en general, no, ahorita tal vez no lo estamos viendo de esta manera, pero en general, este es el error, ¿no? Y el error lo vamos a tener en Laplace, ¿no? De la forma usual, sería pasarlo a tiempo, ¿no? En tiempo. Y es lo que quisiéramos analizar. No, en este caso lo que está ocurriendo acá es que sin necesidad de irnos a lo que es lazo cerrado, vamos a tener un error. No, vamos a tener un error con respecto a la referencia, ¿no? Porque tenemos una referencia igual a t, pero nuestra respuesta va a ser t menos algo. No, entonces va a haber un error. ¿No? Lo cual es diferente a lo que teníamos en nuestros casos anteriores. ¿No? Por ejemplo, acá teníamos un impulso. ¿No? Un impulso es una señal que vale 1 y de ahí sigue en 0. Entonces, en cuanto a referencia, estamos llegando, ¿no? Porque llegamos hacia 0. Lo mismo para el caso de lo que es la entrada de escalón. Al valor que llegamos es justo el valor que sería de acuerdo a la entrada de escalón. Entonces, en los casos estamos hablando de un error 0, ¿no? En ese cuenta estamos trabajando ahorita con sistemas en enlace abierto. Entonces, simplemente salida menos entrada sería lo que llamamos error en este caso. Pero cuando trabajemos en lazo cerrado ya sería eh, tomando en cuenta si es que hay algún bloque adicional acá, ¿no? Pero sí, lo que nos interesa es ver ese error en el tiempo. No, y nuevamente, el objetivo que queremos es que ese error valga cero. Ese es el objetivo final del curso, ¿no? Llegar a que ese error valga cero. Entonces, más que nada eso, si no hay dudas, tomemos un descanso, volvemos 11:45, de ahí vamos a ver lo que son sistemas de segundo orden. No, el procedimiento es básicamente el mismo, pero van a aparecer algunas cosas adicionales. Y nada, vemos sistemas de segundo orden y de ahí vamos a ver algunos conceptos adicionales y vamos a ver rápidamente un par de ejercicios. Entonces nos vemos 11:45.